podemos esta vez sacar una grabación. Bueno, estábamos hablando de la carabina Spencer, de origen estadounidense. Participó de la Guerra Civil estadounidense, equipando a la caballería del norte, y también su versión más larga, no carabina, sino rifle, que equipaba a la infantería del ejército de la Unión, ¿verdad? Del norte, ¿verdad? Los que terminaron como ganadores, que era el bando que estaba más desarrollado en cuanto a industria, ¿verdad? Y este tipo de arma, que sería un antecesor de lo que es el famoso Winchester, del cual vemos en las películas de western y eso, ¿verdad? Y que después posteriormente llegarían algunos Winchester acá. Acá mi papá tenía un Winchester, pero mi hermano le correspondió a mi hermano, y bueno, estuve buscando un Winchester porque es un arma que me vuelve loco, ¿verdad? Pero bueno, este fusil tuvo una incidencia tremenda en la Guerra Civil estadounidense. Inclusive los sureños le decían el rifle yankee, le llamaban el rifle yankee, que se carga un lunes y sigue disparando hasta el domingo, ¿verdad? Porque tenía ¿cómo era? Esa capacidad de cargado por la vainilla, no, por el cargador de 7 disparos, y luego que enseguida se podía sacar fácilmente, y bueno, hasta un disparo de 21, o sea, 21 disparos por minuto en contra de los 3 del Brown Bess y también del Minié. Anteriormente a esto, el ejército de la Unión tenía el fusil Springfield, que era la versión estadounidense del Minié, ¿verdad? Y los sureños también tenían algo parecido al Minié. O sea, el Minié era el arma que estaba vigente en esa época, ¿verdad? Apareció para la guerra de Crimea en 1855, ¿verdad? Entonces era el fusil vigente en esa época, y bueno, justo cuando terminaba la guerra de la secesión estadounidense, ya había empezado la guerra de la Triple Alianza, y bueno, después los estadounidenses tenían una gran cantidad, un parque de guerra que ya no les servía de nada, y empezaron a ofrecer al mejor postor, y los argentinos compraron los Springfield, y los brasileños compraron los Spencer, ¿verdad? Más o menos por junio de 1867, el ejército brasilero adquirió 2.000 Spencer para su caballería, y otros 2.000 fusiles, carabinas Robertson, ¿verdad? Que eran parecidas al Spencer, pero después no tuvo el mismo rendimiento que el Spencer, por eso al final no fueron enviados, o sea, utilizados en combate los Robertson, porque bueno, no tenía la misma fiabilidad que el Spencer. Después el ejército brasilero fue adquiriendo una mayor cantidad de Spencer para dotar a sus jinetes. De hecho, con esta arma es con la que le matan al mariscal López, ¿verdad? O sea, el soldado que le disparó, según las versiones más difundidas, le disparó con una carabina Spencer a López por la espalda, ¿verdad? Bueno, el Spencer, por lo menos la versión que utilizaban los brasileños, usaba el proyectil Minié, solamente que con la diferencia de que ya estaba embutido en una vainilla, ¿verdad? Como las armas de fuego hoy en día, ¿verdad? Que ya adentro ya tienen la pólvora y ya tienen el detonante, y lo único que tiene que hacer el proyectil es que con el martillo darle acá al fulminante que está dentro del proyectil, y con eso detonar el disparo, que produce el mismo principio que hay hasta hoy en día. Bueno, seguimos. Y bueno, las fuerzas enfrentadas en Abadú era el ejército paraguayo, 5.500 efectivos, una menor parte de estos eran jinetes de caballería, que contaban con 12 piezas de artillería.
Algunas otras fuentes hablan también de 18 piezas de artillería, ¿verdad? Hasta 18 piezas de artillería de avancargas, artillería vigente en la época de Napoleón, ¿verdad? Mientras que el ejército brasileño tenía unos 20.000 efectivos, hablan algunas fuentes de 18.500, de 18.900, 19.500, vamos a redondearla en 20.000 efectivos, ¿verdad? Pero con 26 cañones. Los cañones que tenían los brasileños eran los cañones del tipo Lafitte, de un tipo, de tipo francés, el mismo principio que los mosquetes Minier. Eran rayados y se cargaban, eran de avancarga y eran cañones de acompañamiento, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos vamos al campo de batalla. Estamos viendo la loma naranja y sí, ¿verdad? Sí, incluso se habla también de 22.000 brasileños también, sí, totalmente. O sea, entre las fuentes, las distintas fuentes hablan de 18.900 a 22.000 brasileños. Y también el, el número de efectivos paraguayos de repente varía según los autores, ¿verdad? Pero bueno, se ajustan un poco más entre varios autores y bueno, rondan más entre 5.500, ¿verdad? Algunos de estos, de los miembros del ejército paraguayo, eran los ya de la guarnición de Villeta. Bueno, Caballero, que ya había dado su parecer de que no se debía librar la batalla en Abadú, ¿qué es lo que hace? Intenta hacer un milagro, ¿verdad? Caballero era, o sea, a mi criterio, el mejor táctico que tenía López, ¿verdad? Y probablemente haya sido el mejor estratega que haya tenido el ejército paraguayo, ¿verdad? Porque demostró también dotes de estratega, ¿verdad? Y era el militar que mejor entendió el uso de la fuerza y cómo ahorrar fuerzas, qué batallas librar, qué batallas ya retirarse, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, no hacía Díaz, ¿verdad? Díaz era puro corazón y atropellar y atropellar y atropellar, ¿verdad? Pero bueno, Díaz se ganó el corazón de la tropa y el corazón de los paraguayos, bueno, porque los paraguayos somos muy románticos antes que prácticos, ¿verdad? Bueno, pero también hubo toda una campaña ya en tiempo de López se explotó la figura de Díaz como ejemplo, ¿verdad? Y Caballero ya entró, o sea, sinceramente sí, Caballero se puede entender que fue el sucesor de Díaz, pero Caballero recién ascendió a oficial, ¿verdad? De alta graduación, cuando la guerra ya tenía más o menos, ya el Paraguay ya tenía un desgaste tal y la guerra ya había agarrado más o menos un avance el cual ya estaban decididas las cosas, ¿verdad? Entonces Caballero no pudo hacer mucho. Y acá en Abadú vamos a explicar más o menos qué es lo que quiso hacer Caballero. Puso en la Loma de Naranjaizu que sería el primer lugar por donde avanzarían los brasileños, ya que los brasileños estaban en lo que se conoce como el Potrero Valdovinos, que es enfrente a esta loma. Y entonces lo que hizo fue poner una fuerza de avanzada, ¿verdad? Habrán sido 1.500 hombres a reventar, los que habrá puesto Caballero sobre la loma de Naranjaizu, con la intención de mostrar, o sea, mostrarse para atraer al enemigo por esa zona. Y las fuerzas brasileñas que avanzaron desde Potrero Valdovinos y que consistían en infantería y en caballería, ¿verdad? Y Caballero, como habíamos dicho, despliega una avanzada que tras un intercambio de fuego con los atacantes se repliega para envalentonar a sus oponentes y atraerlos al campo ubicado atrás de la elevación. Algo muy parecido a lo que hizo Díaz en la batalla de Curupaití. En la batalla de Curupaití, los paraguayos, había unos cuantos paraguayos que estaban por delante de las trampas, estaban en una falsa trinchera y
que sostenieron un fuego de escaramuza cuando avanzaron los miembros de la Triple Alianza y se retiraron como para envalentonar y darles confianza a la fuerza de la Triple Alianza que sigan avanzando. Y bueno, eso es lo que más o menos hizo esta fuerza, ¿verdad? Y se retiran tras un intercambio de fuego e invitan a las fuerzas brasileñas a que suban y pasen al otro lado de la loma de Naranjaicedo. Y eso es lo que hacen las fuerzas brasileñas. La caballería avanza rápidamente. Las dos fuerzas, hay dos fuerzas de caballería, una dirigida por Mena Barreto, que es el hermano de Juan Manuel Mena Barreto, que moriría en Pidiebuy, que avanza por esta zona, ¿verdad? Que avanza en paralelo a la Val, y otra que avanza por acá, por lo que sería la ruta, hoy la ruta de entrada a Val. O sea, y la idea era hacer una tenaza, ¿verdad? A las fuerzas paraguayas. Y esto es lo que se encuentran las fuerzas brasileñas al pasar al otro lado de Loma Naranjaicedo, ¿verdad? El dispositivo paraguayo que en realidad se encontraba sobre la Loma Pero, ¿verdad? Con la artillería también ahí dispuesta, ¿verdad? Y el resto de las fuerzas paraguayas que hacen una guerrilla para ir invitando progresivamente a las fuerzas brasileñas a que entren en esta zona. Y en esta zona es más o menos como corre uno de los afluentes del Abadí, es una zona pantanosa, entonces la idea era medio como que se empantanen acá, que no puedan avanzar rápidamente y que estén expuestos al fuego, al fuego de la artillería y la fusilería paraguaya. Entonces, nuevamente se sigue produciendo el retroceso de las fuerzas paraguayas para atraer a las fuerzas brasileñas. ¿Qué hacen? Y esto también lo hace Caballero, pero miren la genialidad de Caballero, para segmentar las fuerzas brasileñas, o sea, que haya una que llegue a la cima mientras el resto sigue subiendo, entonces que no puedan tener superioridad numérica puntual los brasileños. Esa era la idea también de Caballero, de usar las propias lomas para dividir al ejército brasileño, ¿verdad? Entonces con eso equiparar en cierta forma, por lo menos puntualmente, esa inferioridad numérica que él tenía. Pero acá, a la altura del combate, a esta altura del momento, sucede algo que va a ser lamentable, o sea, que va a jugar en contra de las fuerzas paraguayas. En este momento ocurre una lluvia, ¿verdad? Que no se puede pronosticar en esa época. Ocurre la lluvia y los fusiles a pedernal del ejército paraguayo quedan inservibles, porque como habíamos mostrado como era el mecanismo que tenían que ellos usar pólvora suelta, eso se queda todo húmedo y no produce la chispa. Los fusiles brasileños del tipo Minié también resentirían ese problema con la humedad, pero tardarían más tiempo en quedar inservibles. O sea, cuando apenas se mojan los fusiles paraguayos ya dejan de servir. Inclusive se dice que los Brown Bess ya no funcionaban cuando había humedad en el ambiente nomás luego, ya, ¿verdad? O sea que ya era todo un tema que daban chispas con eso, ¿verdad? Y los fusiles Brown Bess, digo, Minié del ejército brasileño, siguen funcionando 15 o 20 o media hora más que los Brown Bess paraguayos. Y posteriormente pasa lo mismo con los Spencer. Los Spencer también aguantan más, pero tiempo después también quedan, ya, o sea, tienen problemas para detonar los disparos, ¿verdad? Pero a esa altura la fuerza paraguaya ya terminaría bastante disminuida, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos ya la implantación de las baterías paraguayas que vemos con los cañones paraguayos dispuestos en la altura. Y avanza la caballería brasileña por los flancos, ¿verdad? Acá y acá, ¿verdad? Intentando hacer una tenaza para poder envolver a los paraguayos y evitar la fuga de los paraguayos. Y siguen avanzando las fuerzas brasileñas. Vemos que algunas unidades paraguayas ya empiezan a resentir el combate y empiezan a desaparecer, ¿verdad? Y el combate ya se va directamente sobre lo que es la Loma Pero.
Y las fuerzas brasileñas son, o sea, las unidades brasileñas son reforzadas porque tienen unidades, una cantidad de unidades para reforzar. No es que los 20.000 atacan al mismo tiempo. Van atacando de a medida más o menos de a 7.000, de a 8.000, y lo que van haciendo después los brasileños es empiezan a retirar sus tropas cansadas, ¿verdad? Cosa que los paraguayos no pueden retirar sus tropas, no pueden hacer descansar porque necesitan que todas las unidades estén luchando, ¿verdad? Debido a la inferioridad numérica. Y vemos que el desplazamiento de las fuerzas brasileñas es sin problemas debido a la escasa vegetación de la zona y a la falta de trincheras o de zanjas que los paraguayos ya no pudieron hacer por falta de tiempo. Y van avanzando las unidades y van tomando las distintas posiciones, las unidades brasileñas, sobre la loma Perón. Y van desapareciendo las unidades paraguayas a medida que va siguiendo el combate. Y algunas unidades brasileñas ya cansadas se retiran a la retaguardia y son suplidas por otras, ¿verdad? Ya que tenían una cantidad enorme de soldados. Mientras parte de la caballería brasileña ya intenta cortar una posible retirada de las fuerzas paraguayas. Y la resistencia se concentra en la parte sur de la Loma Perón. Y se intenta rodear a los últimos defensores de Loma Perón. Pero acá, este último batallón, comandado por el mayor Florentino Oviedo, logra salir del cerco y salvar. Es el único batallón que logra salvarse de Abadal. Posteriormente también Bernardino Caballero queda totalmente rodeado y consigue salir de Abadal sableando, ¿verdad? Inclusive, bueno, le dicen que le persiguen y te dice que tenían un poncho, Caballero tenía un poncho con algunos hilos de oro, que era algo bastante poderoso. Y bueno, la leyenda dice que Caballero se deshace del poncho y lo tira. Y los jinetes brasileños, bueno, se pelean por el poncho, ¿verdad? Bueno, una versión medio como que habla que los brasileños eran demasiado pobres, más o menos, eran que querían el poncho, prefirieron tener el poncho de Caballero antes de tomar a ese oficial, ¿verdad? Que ya para esa época era un oficial de mucho renombre, ¿verdad? Posteriormente los brasileños dicen que encontraron a uno de los capellanes paraguayos. 3 capellanes paraguayos murieron acá en Abad. Y uno de los capellanes aparentemente tenía una fisonomía física muy parecida a Caballero. Entonces le dan como que a Caballero por muerto en esta batalla. Este es el cuadro de Pedro Américo que muestra los combates ya sobre Loma Perón. Y bueno, una visión bastante romántica, ¿verdad? Están Casillas acá, medio tranquilo, algunos paraguayos rindiéndose. Y al fondo se ve el Abad y la tormenta que cayó en ese momento. Y bueno, y muestra por la fiereza. Inclusive se ve la presencia femenina acá, que vamos a hablar también de la presencia femenina en Abad. Nada, bueno, y esta es una ilustración que hice con todas mis limitaciones para mostrar los últimos defensores de Loma Perón. Y bueno, está la presencia de algunas mujeres, las carretas y algunos de los capellanes del ejército paraguayo. Lo que dejó la batalla son, por parte del Paraguay, que perdió 3.500 bajas mortales y cerca de 1.000 prisioneros, ¿verdad?
300 mujeres capturadas y ultrajadas, ¿verdad? Que estas mujeres, ¿por qué estaban en Abadí estas mujeres? Porque las mujeres en esa época eran el plantel médico, prácticamente, eran las enfermeras y eran parte del plantel logístico. Y muchas veces estas mujeres eran las parientes, ¿verdad? Esposas, madres, hijas de los combatientes. Entonces, una forma de asegurarse de saber cuál era el futuro de qué iba a pasar con sus seres queridos era estando en el campo de batalla, y si necesitase ser curado, entonces qué mejor que tu propia familia sea la que te atienda en caso de que seas herido, ¿verdad? Bueno, estas 300 mujeres fueron capturadas y ultrajadas por el ejército brasileño, e inclusive después fueron llevadas y tenidas durante mucho tiempo como esclavas sexuales del ejército brasileño, ¿verdad? También la gran cantidad de bajas mortales del Paraguay, que generalmente algunos autores inclusive después hablan de 600 heridos por parte del ejército paraguayo. Normalmente en un combate, en una batalla, hay una relación de un muerto por cada 4 heridos, ¿verdad? En este caso vemos 3.500 bajas mortales, lo que significaría que muchos de los eran heridos, ¿verdad? Que fueron matados, o sea, a sangre fría en el combate. O sea, se ocurrieron masacres de heridos o de rendidos en Abad. Y esto provocó la ira del Congreso brasileño contra sus Fuerzas Armadas, ¿verdad? Hay recortes periodísticos en los cuales, especialmente parte de lo que era el partido de oposición al oficialismo en Brasil, empieza a criticar especialmente las prácticas del ejército brasileño, especialmente a partir de Abad, y dice el gobierno nos vende la imagen de que están liberando al Paraguay, pero en realidad lo que están haciendo están masacrando al Paraguay, ¿verdad? Y bueno, todo el parque de artillería fue perdido, el puerto de Villeta cayó en manos de la Triple Alianza y pasó a ser el centro de operaciones, o sea, el centro logístico, ¿verdad? El centro de desembarco de tropas y de insumos para las acciones contra Lomas Valentina, ¿verdad? El número de bajas paraguayas significó un 25 al 33% del total que disponía la República del Paraguay en ese momento, ¿verdad? El Brasil tuvo distintas fuentes ahí, ¿verdad? Entre 500 a 1.500 bajas, ¿verdad? De distinto tipo, ¿verdad? Muertos y heridos, y al menos un coronel muerto que fue el coronel Niederauer, ¿verdad? Que fue muerto y enterrado en Villeta. Alguien había... Bueno, y así. Bueno. La resumen de maniobras del atacante, ¿verdad? En síntesis, esto es lo que vimos que hicieron. O sea, sabemos que el ejército paraguayo desplegó primero una guerrilla acá en Loma Naranjaize. Posteriormente se fueron retirando, ¿verdad? Invitando al ejército brasileño a que avance, y se montó la verdadera línea de defensa en la Loma Perón, que es como una L, hace así, ¿verdad? En esta zona, ¿verdad? Y el ejército atacante lo que hizo es esto, ¿verdad? Y en la segunda fase esto. Fueron las maniobras brasileñas o sea, una aproximación, ¿verdad? Tampoco tenemos demasiada certeza, porque no hay muchos documentos. Es una aproximación a lo que sería. Y bueno, este es el monumento levantado en Naval. Me tocó la suerte de ser el ideólogo de la forma, o sea, y mi parecer, participé de un concurso interno dentro de la Comisión Sexentenario. Mi propuesta era que se haga una bayoneta a modo de obelisco, apuntando al cielo, significando esa última defensa que se dio con prácticamente con armas blancas, y formando cuadros, ¿verdad? Con bayonetas y lanzas para repeler los avances de la caballería brasileña. Y también significa la elevación de esas armas, de esas 3.500 armas combatientes y de esas 300 mujeres ultrajadas paraguayas al cielo, ¿verdad? También participó
para la concreción de este monumento la arquitecta Natalia Antola, ¿verdad? Que también mejoró un poco, mejoró mi idea, ¿verdad? Porque yo tiré la idea, mostré una bayoneta de la época, Natalia le dio forma, le acondicionó estructuralmente y bueno, entonces ella también es ideóloga de este monumento, ¿verdad? Que la hizo la Comisión Sesquicentenario, se inició en la época de los tratativas se iniciaron en la época del ministro Griffith y fue culminada durante la administración del ministro Capdevila y bueno, el amigo Luis Verón también dio también su parecer de que se termine por una vez de hacer este proyecto, ¿verdad? Y no me voy a dejar de referir a una persona a la que le conocí exactamente en este campo de batalla, que hace un día, cumplió un día más de aniversario, y esta persona a la que le conocí hoy se fue al cielo como nos muestra, que le conocí en este lugar, hoy en día en este mismo día se fue al cielo como indica este monumento, ¿verdad? El señor Fernando Figueredo, el padre de un amigo también, Fernando Figueredo, una gran persona, un gran vaqueano, un señor con una edad de 75 años que como un pibe recorría los campos de batalla por más lejos que estén, ¿verdad? Y yo le había conocido hace unos años atrás en este sitio y bueno, justamente hoy falleció y bueno, para él mi homenaje por haber sido un gran aficionado a la historia paraguaya y una gran persona, ¿verdad? Entonces, no me puedo dejar de emocionar. Justamente hoy estamos recordando de este sitio donde yo le tuve el gusto de conocerle. Y bueno, de mi parte es todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo más para aportar. Micrófono libre. En el chat, Carlos. En el chat, a ver, un ratito. ¿En qué momento se formaron los cuadros? ¿O se hizo el cuadro del brasilero de Pedro Américo, te estás refiriendo? No, al cuadro defensivo. Se formaron en cuadro El durante la cuadro batalla. defensivo fue cuando, debido a la lluvia, la fuerza paraguaya después ya resintió, ya quedaron, o sea, la mayor parte de las armas de fuego del ejército paraguayo quedaron en desuso. No todas, ¿verdad? Porque hay registro de que, o sea, hay registro de que Osorio recibió un disparo en la boca, por ejemplo, en la parte final de la batalla, ¿verdad? Pero bueno, habrá sido un soldado paraguayo que habrá secado con todo su fusil para que produzca la chispa y bueno, le dio un tiro a Osorio, ¿verdad? Pero la mayoría tuvo que contar con armas blancas y cuando se produce el asalto, ¿verdad? Vamos a ir un poco atrás. Cuando se produce el asalto, en esta parte es que se forman los cuadros, ¿verdad? Porque avanza también tanto la caballería como la infantería, entonces se forman cuadros que eran la táctica en esa época para rechazar los embates del enemigo. En ese momento que se